En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles. Expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. El programa de hoy nuestro invitado es Álvaro Torrente Sánchez Guisande, musicólogo y presidente de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Muy bien, bienvenido encantado. a Querido Mundo. Tú naciste en el seno de una familia muy vinculada al mundo de la creatividad artística. Tu padre era el gran escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester. ¿Cómo influyó este ambiente en tu formación? Bueno, yo creo que la formación, la familia es absolutamente esencial. Por un lado están mis padres, mi padre era escritor, era un gran lector, mi madre también era licenciada en Filosofía y Letras, aunque lo dejó porque en aquella época era difícil compaginarlo con la maternidad, pero me crié en una familia culta y con muchas inquietudes en el mundo no solo de las letras, sino también de la música, de la pintura, y luego además me crié en una familia numerosa, con muchos hermanos que todos... 11 hermanos, 11 hijos tuvo mi padre en 2 matrimonios, y todos de una manera o de otra pues tenemos una querencia por el mundo cultural, fundamentalmente por las letras, pero también por la historia, algunos más por las artes plásticas, por la lengua en general. Somos una familia que nos ha dejado la huella de esos padres que tuvimos y con los que vivimos muy felices. Parece que tu madre, María Fernanda se llamaba, sí, ¿verdad? Creo que al final colaboró con tu padre, ¿no? Que le llegó a dictar en algunos libros. Bueno, trabajó mucho con mi padre, porque mi padre tenía mala vista y entonces los últimos 3 o 4 libros los dictó. Fíjate. Él los dictaba, mi madre copiaba y después imprimía, porque ya estábamos en la época del ordenador, las imprimía en tamaño muy grande, entonces mi padre corregía pues con letras a lo mejor de 24 puntos o de más. De hecho, yo creo que mi padre fue uno de los primeros escritores en este país que tuvo un ordenador portátil. Estamos hablando del año... ¿Ah, sí? Del año 92, que se compró un ordenador portátil, y antes había tenido máquinas eléctricas de todos los pelajes, y también fue el primer miembro de la Real Academia que tuvo correo electrónico. O sea, siempre fue una persona que exploraba todas las novedades, y entonces y mi madre pues estuvo siempre a su lado en ese sentido. Hombre, cuando éramos pequeños podía ayudar menos, pero cuando nosotros ya crecimos no necesitábamos su tutela, y ella ayudó muchísimo a mi padre en el trabajo. Sí, sí. La verdad, qué mujeres tan grandes, ¿no? Es increíble, qué aspiración. Bueno, dime Álvaro, ¿qué te llevó al mundo de la música? Bueno, yo creo que hay 2 partes. Uno, al mundo de la música te lleva a escuchar música y que la música te atrapa. O sea, hay algo que tienen algunas composiciones, a veces de una enorme simplicidad, que no sabes qué es, pero que te lleva a repetirlas, y en mi caso me llevó a reflexionar sobre ellas. Eso por un lado. Por otro lado, la otra pata es la colección de discos de mi padre, que es una colección de más de 1000 discos, sobre todo de música clásica, pero también de jazz y de otras cosas. Y cuando mi padre estaba de viaje, yo me sentaba en su sillón, ponía los discos y me dedicaba a escuchar. Entonces yo escuché muchísima música pues a los 12, a los 13, 14 años de la colección de mi padre, y eso me llevó primero a querer estudiar música, aunque yo soy una vocación tardía, porque empecé a estudiar solfeo con 17 años, y después a dedicarme de una manera más profesional. O
sea, tu padre era un melómano, entonces. Era un melómano, y bueno, no hay más que leer sus novelas. Muchas de sus novelas la música tiene un papel fundamental. Los gozos y las sombras, pues Carlos Deza toca el piano casi como un virtuoso. Es verdad. Y otras novelas que a lo mejor son menos conocidas, como Offside, está llena de referencias musicales, pero en general todas sus novelas tienen un papel relativamente importante en la música. Por no mencionar la saga Fuga de JB, que tiene como segunda parte del título, fuga es un término tomado de la música. Es una fuga de personajes, pero inspirada en la técnica de la fuga de composición. Fíjate. Bueno, tu formación musical es amplísima, abarcando estudios de piano, de teoría de la música, de contrapunto, de composición y de musicología. Materia esta última en la que te doctoraste en la Universidad de Cambridge en 1997. ¿Qué supuso para ti, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal, la experiencia de trabajar en un país extranjero? Bueno, yo, para empezar, siempre había querido tener una experiencia de formación fuera de España. Pero nosotros éramos 7 hermanos y aunque mi padre sea muy conocido no quiere decir que fuera muy rico, entonces no podía pagarnos eso. Entonces yo lo que hice fue, primero conseguí una beca Erasmus para irme a la Universidad de Londres y luego trabajé como un negro para conseguir mejorar mi inglés porque era muy malo y conseguí entrar en la Universidad de Cambridge. Y para mí fue, bueno, yo creo que son de esas experiencias que cambian tu vida por muchas razones. Primero, por la experiencia, la pregunta que tú haces, vivir en un país extranjero, pues te acostumbras a relacionarte con personas en otro entorno, que es el británico, que es muy peculiar, pero luego en Cambridge los estudiantes eran de todo el mundo. Yo tenía compañeros indios, compañeros de Estados Unidos, de Sudamérica, de distintas partes de Oriente. Entonces era una experiencia muy enriquecedora. Y luego está el hecho de que la musicología, cuando yo estaba estudiando, era una disciplina muy joven en España. Es verdad que existía en el conservatorio, pero era muy minoritaria, y entonces yo me fui a beber de las fuentes, y la Universidad de Cambridge pues era una de las mejores universidades, y sigue siendo en aquel momento. Entonces para mí fue entrar de lleno en metodologías, en lecturas, en conocer a personas y trabajar con ellas que no tenía entonces. Y luego tiene una ventaja estudiar en una universidad como esa, y es que no tienes que dar explicaciones después. La gente dice, bueno, se ha doctorado en Cambridge, algo, lo cual no quiere decir, no es verdad, porque yo descubrí en Cambridge que la estupidez humana se reparte por igual en todos los estratos de la sociedad, porque allí había gente sorprendentemente también limitada. Sí, y gente brillante la hay también en las universidades más humildes. Claro que sí. Bueno, el doctorado versó sobre el villancico español del siglo XVIII. Sí. Pues es que es un género que, salvo los especialistas, es muy poco conocido. Lo llamamos villancico porque era el término que se usaba, pero no se parece a los villancicos actuales. Los villancicos del siglo XVIII o del siglo XVII eran como cantatas en lengua castellana generalmente, y que se cantaban en grandes celebraciones religiosas. Las más comunes eran los maitines de Navidad, los maitines de Reyes, pero también en Corpus, y en algunos casos, uno de los compositores principales de mi tesis doctoral era Antonio Yanguas, que era un compositor que había sido maestro de la Capilla de Santiago de Compostela, maestro de la catedral, antes de ir a Salamanca. Y de hecho, parte de la música que yo estudié es música compuesta para la Catedral de Santiago. Entre otras cosas, villancicos para la apertura de la Puerta Santa, que todavía están pendientes de que se escuchen pues algún año. Hay que escucharlo, ¿eh? Sí. Bueno, en la actualidad eres catedrático de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid y destacadísimo investigador de la música vocal española e italiana de los siglos XVII y XVIII. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, yo empecé estudiando piano, pero siempre me ha traído la voz humana, y lo que más me atrapa son las obras cantadas, y entonces poco a poco mi inclinación se ha ido hacia allá. A eso hay que añadir que yo empecé a estudiar filología hispánica, aunque lo dejé porque siempre tuvo mucho interés sobre todo por la poesía. Entonces, la música cantada combina esos dos elementos, la poesía y la música. Y eso poco a poco, sin planearlo, me ha ido conduciendo. Al principio trabajé mucho sobre música española, aunque mi tesis doctoral trata de la influencia italiana en la música española. Pero cuando acabé la tesis decidí ampliar un poco y empecé a investigar sobre todo ópera italiana, y al final se ha convertido en mi segundo campo de especialidad, y he trabajado mucho, sobre todo la ópera menos conocida, la ópera de los siglos XVII y XVIII. Porque además has participado en numerosas producciones operísticas, ¿no? Pues sí, hace ya 20 años un director de orquesta, que ahora es muy conocido en España, pero entonces no lo era, que es Ivor Bolton, que es el director musical del Teatro Real, quería dirigir una ópera de Cavalli en la ópera de Múnich,
y resulta que no había una edición decente. Entonces me dijo, ¿tú podrías hacerme una edición? Y yo le dije, sin pensarlo, dije, por supuesto. Él se había formado en Cambridge, yo le conocía de Cambridge, o sea, una oportunidad que me surgió de aquella experiencia. Entonces yo me puse a trabajar y hice esa edición. Pues para mí fue una experiencia, un camino muy largo, porque no era especialista en ese momento de eso, pero no solo conseguí que funcionara, que tuviera un éxito en Múnich, de hecho se repone cada 2 o 3 años la misma producción, sino que convencí a la principal editorial de música del mundo, que es Berenreiter, que publicara una colección. Entonces conseguí después implicar a todos los especialistas internacionales en Cavalli y creamos el proyecto de la edición de todas las óperas de Cavalli, que está en marcha, y la primera ópera fue una edición mía. Bueno, hablamos un poquito de Cavalli, ¿no? Un compositor, organista, cantante del siglo XVII. Hablamos un poquito de él, ¿no? A ver, Cavalli es un compositor, empieza a ser ya reconocido. Siempre se dice que es discípulo de Monteverdi, sí, y maestro de Bárbara Strozzi, que es una de las grandes compositoras, sí, del siglo XVII, pero realmente es una figura fundamental porque fue el primer compositor de ópera profesional. Monteverdi compuso, bueno, se conservan 3 óperas, compuso más, 4 o 5, pero Cavalli compuso 30. A lo largo de más de 30 años, y colaboró de manera regular con algunos libretistas, de manera que su obra definió gran parte de las reglas de juego de la ópera, algunas de las cuales continúan hoy en día. O sea, es un compositor fundamental. Y luego además es un compositor de mucha calidad. La prueba está en que cuando se ha recuperado, es un compositor que sus producciones tienen un enorme éxito. Se hizo La Calisto hace 2 años en el Teatro Real con un éxito enorme, pero se ha hecho la ópera más antigua que se ha representado en Covent Garden, en Londres, fue precisamente la producción de La Calisto, para la que yo trabajé en Múnich. Entonces es un compositor que sin él no se puede entender la historia de la ópera, pero no es solamente importante por eso, sino porque es un gran compositor y que funciona muy bien teatralmente. O sea, las obras de Cavalli funcionan desde el principio hasta el final. Fantástico. Bueno, háblanos del Baile Perdido. Un importantísimo trabajo de recuperación y reconstrucción de patrimonio musical, además documentado en un disco, ¿no? Pues esto es una vuelta a mis orígenes sobre la música española. En realidad lo que ocurrió fue que me invitaron a escribir una historia de la música en España en el siglo XVII con otros colegas. Y entonces a mí me tocaba hacer la parte de toda la música que estaba en lengua romance, y me encontré con que había un agujero negro, y es que había una parte importantísima de música que era música popular y que no se había escrito. Y estamos hablando de algunos géneros que son muy familiares porque luego se difundieron, como la zarabanda, la chacona, las seguidillas, el canario. Entonces yo me tuve que meter ahí para intentar entender y explicar a los lectores cómo era esa música, de la cual los testimonios que quedan son 50 años posteriores a la época en que florecieron. O sea, hay música con esos nombres, pero es música mucho más tarde. Yo quería conocer lo primigenio. Entonces ocurrió que escribí un artículo sobre cómo era uno de estos géneros, la jácara, y antes de mandarlo a publicar se lo mandé a unos colegas músicos, Raquel Andueza y Jesús Fernández de Baena, especialistas, intérpretes en música del siglo XVII, y se lo mandé para que me dijeran si les convencía. Bueno, es que el artículo terminaba con una reconstrucción melódica de cómo podía haber sido una jácara de estas, porque era música improvisada. Entonces yo escribí en partitura lo que yo creía que era el sonido de la época de Quevedo, de 1610. Y la respuesta de Raquel Andueza, la soprano, fue: quiero estrenarlo en noviembre, esto era 2013, en el Palau de la Música Catalana. Y yo le dije, pues... Y en ese momento yo dejé de ser un simple musicólogo para convertirme en un musicólogo que además es compositor neobarroco. Y de ahí empecé a colaborar con ellos, me fue pidiendo más cosas, y luego yo propuse un proyecto que era hacer una reconstrucción mucho más sistemática y amplia. Me dieron una beca Leonardo de la Fundación BBVA que me permitió hacer una reconstrucción de 12 bailes y grabar un disco en el cual Raquel con su grupo, que es La Galanía, pues reconstruyeron y dieron vida a esta música de tradición oral, y ahora mismo lo siguen cantando. El día 30 de junio hay un concierto en Segura de la Sierra que cantan el programa, lo van a cantar en el Festival de Almagro este año, y hay más proyectos más adelante en el año. Pues qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, háblanos de tus proyectos actuales. ¿En qué te encuentras ahora? Pues mira, yo ahora mismo tengo la fortuna, soy director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que es el centro de investigación musical más importante de España, fundado hace 30 años por Emilio Casares en la Universidad Complutense, y
en el seno del instituto dirijo varios proyectos, pero hay uno que es muy importante porque he tenido la fortuna de que el Consejo Europeo de Investigación, el ERC, que se conoce con sus iniciales, me ha dado uno de los proyectos de investigación más ambicionados por los investigadores, que es una Advanced Grant, que supone que te da 2,5 millones de euros para investigar durante 5 años. De manera que yo he pasado de hacer una investigación, pues, digamos, en petit comité. Yo trabajaba, a veces tenía colaboradores, colegas, o con Raquel Andueza, que realmente era un trabajo de investigación, pero aquí he pasado a tener dinero para contratar y hacer un trabajo de una envergadura que no es normal en la musicología, porque puedo contratar especialistas de distintas disciplinas. O sea, yo tengo musicólogos en mi equipo, pero tengo expertos en libreto, tengo 3 directores de orquesta trabajando en el proyecto, tengo 2 informáticos que están desarrollando un algoritmo para hacer un análisis informático de la música que estamos estudiando, tengo un matemático para cuestiones estadísticas, que por cierto es gallego también, y entonces la posibilidad que da eso de hacer un salto cualitativo es enorme. Y el proyecto tiene un tema que es muy fácil de entender, pero muy difícil de articular, y es que estamos explorando cómo se expresaban las emociones en las arias de ópera del siglo XVIII. Entonces lo que hacemos es un análisis comparativo de miles de arias. Nuestra idea es recopilar un corpus de 3.000 arias para poder comparar los recursos compositivos para ver cómo expresaban la alegría, la tristeza, la ira, la desesperación, el amor. Pues ese es un poquito el proyecto. Es un proyecto que acabará en el año 2024 y pues es lo que me tiene ahora mismo prácticamente abducido. Súper interesante, ¿eh? Bueno, pero tu tarea no se limita al ámbito musical. Desde hace 22 años presides con enorme éxito la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, una entidad de carácter privado, cultural y sin ánimo de lucro, creada en 1999 en colaboración con la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago, la Diputación de La Coruña y la USC. ¿Con qué finalidad y objetivos abordasteis este proyecto? A ver, el proyecto fue un proyecto negociado por mi padre con las instituciones. O sea, yo entré, digamos, era parte exterior hasta que mi padre falleció y por lo tanto nos tocó a nosotros tomar el liderazgo. El objetivo era preservar el legado intelectual de mi padre, por un lado el material, que es su biblioteca, su archivo, pero un archivo muy amplio porque mi padre tiene muchas cosas, tiene cartas, tiene manuscritos, tiene muchísimas fotografías, pero tiene algo que no tiene nadie, y es que mi padre se grababa a sí mismo en un magnetófono, y tenemos cientos de horas de mi padre hablando consigo mismo, reflexionando sobre sus novelas, pero también sobre la actualidad, sobre personas que ha visto, y eso es una colección absolutamente única. Y entonces el objetivo de la Fundación era preservar eso, tener la oportunidad de estudiarlo y de darlo a conocer. Y ese ha sido el arranque y es el origen del pacto de mi padre con esas 4 instituciones gallegas. ¿Qué actividades realizáis para...? Bueno, la verdad es que realizamos muy pocas porque la Fundación está infradotada. O sea, lo que ha ocurrido durante estos 20 años es que las 4 instituciones no han cumplido el compromiso que pactaron con mi padre por escrito, y que además he traído el documento porque está aquí, en el cual se comprometían a proporcionar los recursos económicos y garantizar en sus presupuestos el mantenimiento y el funcionamiento ordinario de la Fundación. La Fundación no tiene presupuesto para gasto ordinario, entonces solamente podemos hacer actividades que se financian con convenios con algunas de estas instituciones y con otras. Por ejemplo, ahora inauguramos una exposición que en realidad es una exposición del Concello de Vigo, coordinada y organizada por Marco, que es el Centro de Arte de Vigo. Entonces, realmente la Fundación ahora mismo está, vamos a llamarle en letargo, pero lleva en letargo casi, no voy a decir que 20 años, porque tuvo un momento de florecimiento cuando en el gobierno de Touriño, porque hasta entonces había renqueado. También es verdad que hubo problemas entre los herederos, y fue Méndez Romeo, que era consejero de presidencia, el que se dio cuenta de que la Fundación necesitaba una aportación y nos dieron el apoyo, que continuó después. Pero luego ocurrió una cosa muy triste, y es que nos vino una inspección de la Seguridad Social por una supuesta relación laboral de unas personas que colaboraban, y prácticamente nos obligó a cerrar, y hemos ganado todos los juicios hasta el Tribunal Supremo. O sea, la Fundación Torrente Ballester nunca incumplió la legalidad laboral, pero eso supuso el cierre de la actividad regular, y ahora abrimos cuando podemos, como ahora que gracias a esta colaboración con el Concello de Vigo podemos abrir la Fundación para una exposición sobre Manuel Colmeiro. Muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, la Fundación tiene su sede en Santiago de Compostela.
una ciudad con la que tu padre tuvo una relación especial, estudiando e impartiendo clases en su universidad y haciéndola protagonista de 3 de sus obras: Compostela y su ángel, Fragmentos de Apocalipsis y Santiago de Rosalía de Castro, ¿no? Bueno, en la de Compostela y su ángel creo además que hubo 2 ediciones, la primera solamente era Compostela y luego en la segunda añadió la palabra ángel, ¿no? Y además habéis editado en el año 2010, cuéntame un poquito esto, un facsímil, ¿no? La edición original de Compostela, que creo que era del año 49 o 50, que era para un Xacobeo. Sí, para un Xacobeo, sí. Eso era un volumen en folio, de 48. mucha calidad, y con unas acuarelas de una pintora que no hemos conseguido localizar, los originales, de Rosalía. No, Droc se llamaba de apellido, una Sí, rumana, no recuerdo si no era Rosalía. Y es un libro que escribió mi padre, en el cual sintetiza su conocimiento y su amor por esta ciudad, que yo creo que se conocía prácticamente cada una de las piedras. Y después se publicó sin las acuarelas, una edición que salió con el nombre de Compostela y su ángel. Posteriormente, coincidiendo con el centenario del nacimiento de mi padre, en 2010 decidimos hacer una edición facsímil, que prácticamente es difícil, salvo que seas muy experto en libros, distinguir entre el original y la copia, porque está muy bien hecha. En esta edición cooperó el Consorcio de Santiago, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. En Fragmentos de Apocalipsis es una visión crítica de la ciudad, ¿no? Y en la de Santiago de Rosalía de Castro son apuntes sobre la vida de Compostela en tiempos de Rosalía. Bien, la vida de tu padre estuvo siempre vinculada a la enseñanza. En 1966 trasladó a Estados Unidos, más concretamente al estado de Nueva York, donde ejerció como profesor en la Universidad de Albany, hasta 1973. ¿Qué recuerdos guardaba de esta etapa americana y cómo la viviste tú si la acompañaste? Bueno, nos fuimos todos los hermanos, bueno, en realidad mis 2 hermanos menores nacieron allí. ¿Ah, sí? Nos fuimos toda la familia, no todos los años, porque mi padre se quedó como 2 años más, hasta el 73, pero nosotros nos volvimos en el 70 o 71. Y bueno, yo puedo decir en mi caso que mis primeros recuerdos son de allí. ¿Sí? O sea que yo no tengo recuerdos previos, tengo recuerdos de algún viaje a España, en concreto recuerdo un viaje a Pontevedra, porque veníamos en los veranos, y tengo un recuerdo, por ejemplo, de cruzar el Atlántico en un barco, cosa que yo creo que no conozco mucha gente que lo haya hecho. Es una experiencia en barco. Lo cruzamos 5 hermanos entonces, y fue una experiencia pues muy, muy especial. Y luego para mi padre fue una época importantísima, creo que fundamentalmente porque la Universidad de Albany lo que le ofreció es una cátedra distinguida que lo que querían era que escribiera. Es una cosa que existe en las universidades americanas, que querían que fuera allí para dedicarse a la literatura. Y entonces allí terminó Offside y sobre todo escribió la saga Fuga de J.B. Y para eso tenía todo el tiempo del mundo. Una de las cosas que hacía era leer. Me contaba el otro día un colega suyo, Luciano García Lorenzo, un catedrático de literatura también, que había coincidido con él en Albany, que le invitó a dar una clase en Montreal. Él era profesor en Montreal. Y entonces él le preguntó, ¿y cuánto dinero me van a pagar? Y dice, pues yo qué sé, $300. Pues mira, vamos a la librería y me compras $300 de estructuralismo, porque lo que quería era leer. Leer en una época en que había mucho movimiento teórico sobre la literatura y él quería aprender. Entonces él se embebió de todo eso y eso hizo que transformara su manera de escribir y hiciera ese experimento singular. Una como pregunta que es por curiosidad. ¿Cómo construía las novelas? ¿Las construía primero y luego las escribía o escribía corrigiendo sobre lo que...? Él lo explicaba de una manera muy sencilla. Dice, yo tardo 3 años en pensar una novela y 3 meses en escribirla. La pensaba. Sí. De hecho, la saga Fuga probablemente le llevo más porque en un momento dado había escrito como 300 folios y se dio cuenta de que no estaba saliendo lo que quería y un día los quemó en la chimenea, allí en Albany, y empezó de nuevo. Y la escribió de nuevo y le salió más bien de un tirón, claro. O sea, que las pensaba y después las escribía. pensaba. Bueno, de vuelta a España se incorporó a la enseñanza en el Instituto Torres Villarroel de Salamanca, donde impartió sus clases hasta su jubilación en 1980. Con su jubilación se inicia una década de premios y reconocimientos para tu padre. Premio Nacional de Literatura en 1981 por La Isla de los Jacintos Cortados, Premio Príncipe de Asturias exequo con Miguel Delibes en 1982, Premio Cervantes en 1985, siendo el primer novelista español en conseguirlo. Por cierto, creo que con el Premio Cervantes hay algo que te afecta a ti también, ¿verdad? Sí, es una anécdota, ¿no? Yo, la verdad es que creo que engañé a mi padre, porque mi padre no creía que le fuera a dar el premio
Y entonces yo le dije, bueno, yo te hago una apuesta. Si te dan el premio, me compras un piano. Y él dijo, vale. Y yo te voy a comprar. Bueno, la cosa está en que o sea, es una apuesta en la que yo no perdía nada, por lo tanto, no, claro. Al final me compró un piano y hizo un regalo equivalente a los otros 10 hermanos, porque realmente el premio, la mayor parte lo repartieron entre sus hijos, porque era un premio bien dotado, pero para mí fue fundamental porque fue la herramienta de mi formación musical. ¿El primer piano? Y sigue siendo el único, tocan ahora mis hijos. Bueno, luego fue el Premio Planeta en 1988 para la novela Filomena, a mi pesar, y estos premios se sumaron a otros anteriores, premio de novela de la Fundación Juan Marc en el 57 por El señor llega, premio de la crítica de la ciudad de Barcelona en el 72 por la saga Fuga de JB. Bueno, consiguiendo muchísimos premios, pero para mí a tu padre le faltó un premio merecidísimo, que es el premio Nobel, ¿no? ¿Esto lo vivió él de alguna manera? ¿Se hablaba en casa de esto, no? Él nunca esperaba tener el premio Nobel, porque él era un escritor que, para empezar, no tenía una estrategia de marketing propio. Entonces él, lo que le ocurría o porque sus obras eran buenas o porque algunas personas que le valoraban pues incidían. En el caso, por ejemplo, del premio March, en realidad fue una discordia, había 2 candidatos y los jurados no se pusieron de acuerdo y se lo dieron a él, lo cual fue estupendo para él porque acabó la trilogía. Pero en el caso del premio Nobel, él nunca esperó tener el premio Nobel, aunque supongo que pensaba que lo merecía. Desde luego todos en mi casa y en el entorno pensábamos que lo merecía, porque además en esa época se había traducido bastante sus novelas pues, en distintas lenguas, sobre todo las que más tienen es francés y portugués, pero también en alemán, en inglés, en italiano. ¿Cuál es la obra más traducida de todas? La que tuvo una mayor repercusión, así que no te recuerdes. No, yo creo que puede haber sido el Don Juan. Que es su obra favorita, por cierto. Sí, era su obra favorita. Es como un hijo pródigo, ¿no? Es una obra que él la trabajó muchísimo, que es una obra muy experimental también y que dice que en 10 años vendió 600 ejemplares. Pero cuando llegó la saga Fuga, de repente se vendió, se reeditó. La saga Fuga fue un boom total, una maravilla de obra. Igualmente, en esta década y principios de la siguiente se realizan sobre algunas de sus novelas guiones televisivos y cinematográficos de enorme éxito, ¿no? De la trilogía El gozo y las sombras se rodó bajo la dirección de Rafael Moreno Alba una serie televisiva en 1982 de enorme éxito, y de la novela Crónica del Rey Pasmado, una película dirigida por Imanol Uribe que ganó 8 premios Goya en 1992, ¿no? ¿Él supervisaba los guiones de estos? Sí, él supervisaba, en concreto en Los gozos y las sombras, lo supervisaba a fondo porque era todavía, esto se estrenó en el año 82 creo, pero 82, bueno, sí. Pues eso, era joven, tenía 70 años. Sí. Y tuvo una relación muy estrecha con Jesús Navascués, el productor y guionista, y aparece en los títulos de crédito como, no sé si es supervisor, pero vamos, él lo supervisó a fondo. En El Rey Pasmado no hizo una supervisión sistemática, pero sí leyó la primera versión del guión y sugirió algunos cambios, incluso la introducción de la entrada de mi hermano Gonzalo como co-guionista, porque Gonzalo conocía muy bien el periodo. O sea, es una obra de época, y escribir un guión que transcurre en 1622 17, ¿no? Tienes que saber muy bien qué es lo que ocurre, qué es lo que puede ser verosímil y qué es lo que es incorrecto en esa época. Y es un poco Felipe IV, quizás, ¿sí? Es Felipe IV joven, o sea, claro, o sea, pues con primero o segundo año de reinado. Sí. Bien. Bueno, además de los premios, la vida de tu padre estuvo llena de merecidísimos reconocimientos, miembro de la Academia Española de la Lengua en 1935, el sillón E mayúscula. Su discurso fue contestado por Camilo José Cela. Y, bueno, doctor honoris causa de las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela, Dijon y La Habana. Caballero de honor de las artes y las letras de la República Francesa. ¿Cuál era su reacción ante estos reconocimientos? Bueno, yo creo que los reconocimientos en los sitios, todos los que has citado son importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le hicieron doctor honoris causa aquí en Santiago, pues para él fue muy importante. Sí. O sea, yo lo recuerdo emocionado porque era su casa. Era la ciudad que, como él decía, Ferrol me dio la vida, Santiago me dio la cultura. Entonces para él fue muy importante, pero también en Salamanca, porque yo creo que si nos quedamos en Salamanca es porque Salamanca acogía a mi padre como si fuera uno más. Por ejemplo, el de La Habana. El de La Habana, él, claro,
hay que pensar que mi padre era de familia de marinos, y los marinos miran al mar, y La Habana estaba, o sea, él tenía parientes lejanos en La Habana, entonces que de repente le dieron un doctorado en La Habana, él se fue a La Habana, le dieron el doctorado, e incluso Fidel Castro se acercó, llamó un día por teléfono y dijo, ¿tendría usted un rato para que le vaya a ver? Y se acercó a verle, estuvieron hablando durante varias horas, mi padre y Fidel Castro, y era, o sea, yo creo que todos los reconocimientos. Hay uno que no has mencionado que también fue muy importante, el premio de Santiago de la Espada, la condecoración de la República Portuguesa, que se la dio, además fue uno de los el último acto de Mário Soares antes de dejar el cargo de jefe de gobierno, y coincidió además que le daban otra condecoración a Adolfo Suárez. Fue un momento, yo recuerdo porque estuve allí, tuve la suerte de poder ir, estaba estudiando entonces en Cambridge y volé de Inglaterra a Lisboa, y para él fue emotivo porque él también se siente muy vinculado a Portugal. De hecho, una de sus novelas, Filomena a mi pesar, es en muchos aspectos más portuguesa que española. Bueno, ya para finalizar, una pregunta que hago a todos mis invitados. ¿Qué es para ti la felicidad? Es una pregunta difícil, pero la felicidad es estar, por un lado, en paz contigo mismo, hacer las cosas que crees que son correctas, y por otro lado, que las personas que quieres y en general las que respetas estén con dignidad. No vamos a decir ya que tengan todo lo que quieren, pero por lo menos que vivan con dignidad. Yo creo que eso es lo que considero la felicidad. Bueno, Álvaro, gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias, María, por pensar en mí y por traerme aquí a Santiago y a esta televisión del Correo, que para mí es un honor.